Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de celebrar este sagrado misterio que ofrecemos por el eterno descanso de Domingo Antonio Herrera, en el 7º aniversario, pidamos perdón a Dios. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración, que imploramos tu misericordia para que tu Hijo, Domingo Antonio, a quien hiciste miembro de la Iglesia en esta vida, sea llevado a la patria de la luz y de la paz y pueda participar de la asamblea de los santos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar la palabra. Tomen asiento. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estimúlense mutuamente, como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el anuncio del Santo Evangelio.
Que el Señor esté con ustedes. Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que había estado poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos le obedecen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Per evangelica dicta mediante nuestra delicta. Sentados. Ave María Purísima. Hoy estamos celebrando esta misa por este hermano después de 7 años, que ya han pasado 7 años, tan rápido que pasa, ¿no? Y como él, como cualquiera de nosotros, un cristiano que en este mundo pasó penas y alegrías, tuvo proyectos, realizaciones, fracasos, angustias, esperanzas, como todas las personas, y también, como todos los cristianos, un hombre que ha sido como un territorio en disputa, Cada uno de nosotros es eso, es como un territorio tomado por Dios y pretendido por el diablo. Es así, es como esas costumbres que hay ahora de ocupar los terrenos, ¿no? El demonio quiere ocupar el terreno de Dios. Por eso una de las cosas que dice el demonio en la sinagoga de Cafarnaún: ¿qué has venido a hacer acá? Le dicen: ¿qué has venido a hacer? Como diciendo: este es mi territorio. Había poseído a un hombre y cuando entró Jesús, el demonio empezó a provocarlo y a decirle: ¿qué has venido a hacer? ¿Has venido a acabar con nosotros? Quiere decir, has venido a sacarnos de este territorio que hemos tomado. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta esto, que la vida cristiana es una lucha, en donde nosotros estamos en el medio de Dios que nos quiere recuperar, del demonio que nos quiere poseer. Lo que ustedes llaman normalmente tentaciones del demonio, esos deseos de penetrar dentro de nuestro corazón, apropiarse de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, hacer que nosotros actuemos en contra de lo que nosotros creemos. Cuántas personas incluso a veces hacen cosas que no quisieran haber hecho. Dijeron cosas que después se arrepienten y dicen: yo no quise decir eso. ¿Por qué lo hice? Porque el demonio entra valiéndose de nuestras pasiones. Él incentiva nuestras pasiones, el odio, el resentimiento, y nos hace actuar mal.
nubla también la razón, nubla el corazón y nos hace actuar como no quisiéramos actuar. Y eso nos hace sufrir. Por eso tenemos que luchar para cerrar todas las puertas, todas las rendijas por las cuales el demonio se quiere a veces introducir en nuestra alma. No estoy hablando aquí de posesiones diabólicas como ustedes ven en películas, sino de esas posesiones que ni cuenta nos damos. Cuando una persona mira con rencor a uno, ya está poseído por un espíritu que no es el de Cristo. Cuando una persona se niega a ayudar al prójimo, ya tiene otro espíritu distinto al de Cristo. El demonio tiene muchos recursos para sembrar en nosotros el desconcierto, para sembrar en nosotros el desamor, con buenas razones, porque el demonio siempre usa razones aparentes para justificarnos. Si una persona te pide ayuda, enseguida te susurra al oído, no lo merece, o esa persona podría trabajar, ¿por qué le tenés que dar? ¿Por qué vos siempre? Esos pensamientos no provienen de Dios, sino que provienen de un espíritu perturbador, de un espíritu que disgrega, que nos aísla, que nos separa. El domingo vamos a ver una de las posesiones, que es la mudez y la sordera. El domingo vamos a hablar de eso, de un hombre. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? Aislarnos, dividirnos, que no actuemos en el amor. San Ignacio de Loyola era era y es un gran maestro en la vida espiritual. Él dice que nosotros tenemos que esforzarnos por conocer a Jesucristo, poner todo empeño en leer la palabra, meditar, buscar la dirección espiritual, confesarnos, estar en comunión con Dios, conocer quién es Jesucristo, por qué vino al mundo, qué hizo por nosotros, cuánto le costó redimirnos, qué lugar ocupa Él en nuestro corazón. Todo eso tenemos que saber, pero también dice que nosotros tenemos que conocer cómo actúa el mal espíritu en nosotros. No solo tenemos que conocer a Jesús, sino también conocer las astucias del demonio. A Jesús lo conocemos para amarlo, para conocerlo, para seguirlo, para servirlos, pero al demonio lo tenemos que conocer para cuidarnos de él, porque es como un perro, como decía San Pablo, dice, es como un perro que está atado, ¿no? Que ronda buscando a quien devorar. Y el Padre Pío decía, el demonio está atado, pero si te acercas, te morderá. Si te acercas, te morderá. Hablar de este tema hoy es un tema que parece como si fuera un tema ya del pasado, de la Edad Media, como algunos piensan, dice, todavía la Iglesia habla del diablo, como diciendo que no existe. Claro. Hay muchas personas que creen eso, que no existe. Pero ustedes pregúntense, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Acaso Dios nos ha hecho así? ¿No dice la Biblia que Dios nos hizo bien, para el bien? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el odio? ¿Por qué son las discordias? ¿Por qué los malos pensamientos? No es Dios el que ha hecho eso. Entonces, negar la existencia del demonio es negar una realidad que la estamos viendo. La Iglesia nos enseña, basado en la palabra de Dios, que este es un personaje siniestro, que ronda siempre buscando a quien devorar. Si nos acercamos nos va a morder. Por eso hay que mantenerse a distancia. Pero no solamente a distancia, sino que también tenemos que aprender cómo Jesús
trataba al demonio cuando el demonio poseía a una persona. Aquí dice que él entró en la sinagoga donde había un hombre que estaba poseído por un demonio impuro. Y miren que estaba en la sinagoga, lo cual significa que ese era el lugar sagrado de los judíos, lo cual también podemos decir que aquí en la comunidad cristiana también el demonio se filtra en el corazón de ustedes. ¿Y cuántas veces entran demonios sin que nos demos cuenta? Cuando no prestamos atención a Dios, por ejemplo, esto que estamos diciendo, o apurados por el tiempo, mirando el reloj, o entreteniéndonos con el celular, ¿eso procede de Dios? ¿Cuánta atención le damos? Entonces, cuidado, porque aquí dice que en la sinagoga estaba este hombre, lo cual significa también en la comunidad cristiana también se filtra. Y cuando entra Jesús, comienza a gritar este hombre: ¿qué quieres de mí, Jesús Nazareno? ¿Qué has venido a acabar con nosotros? Habla de nosotros porque son muchos. Los demonios son multitud, son muchos ángeles caídos. Uno es el espíritu de la tristeza, el otro de la envidia, el otro es el espíritu de la lujuria, el espíritu de la gula. ¿Ven? Los demonios tienen nombres y son muchos los que atacan. Por eso habla siempre en plural. ¿Qué has venido a hacer? Has venido a acabar con nosotros. Y empieza a atacarlo diciéndole: yo sé quién eres el Santo de Dios. Miren lo que dice, hace una profesión de fe el demonio. Y entonces Jesús lo increpa y le dice: cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué no acepta la palabra del demonio si el demonio está diciendo una verdad? Que Él es el Hijo de Dios. Porque Jesús quiere evitar eso, porque no le llegó la hora. Y si Él se adelanta y empieza a decir eso, va a perturbar la comunidad de los judíos, como de hecho estaban perturbados por las acciones que Cristo desarrollaba. Pero Jesús decía: no le cuenten a nadie, no lo digan a nadie, porque mi hora no llegó. Llegará el momento. ¿Cuándo llegó? Y en el Jueves Santo, cuando les dice a los apóstoles mientras estaban comiendo: llegó la hora, esta es la hora del poder de las tinieblas, y ahí se entregó. Pero no antes. Entonces Jesús le dice: cállate y sal de ese hombre. Y el demonio salió de él arrojándolo al suelo sin hacerle ningún daño. Lo dejó tirado al pobre hombre, pero libre. Y todos decían: qué fuerza que tiene su palabra. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Bueno, esto hace Jesús también. Cuando ustedes entran, lo primero que hace el sacerdote es decir: hermanos, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón. Lo primero que hace el sacerdote, lo saluda y dice: pidamos perdón. Es como una forma de expulsar el pecado que habita en nosotros. Que el demonio nos deje libres para la palabra de Dios. Bien, San Ignacio de Loyola entonces, como les decía, tenía un gran conocimiento, no solo de Jesucristo, sino del demonio. Y decía que hay que conocer a los dos. A Cristo para amarlo y seguirlo, al demonio para cuidarnos de él, tenerlo lejos. Y va a tener él 3 caracterizaciones del demonio que son muy interesantes para que aprendamos cómo actúa en nuestra vida. La primera de ellas dice que el demonio se hace como mujer, que es débil por naturaleza, pero es fuerte cuando se enoja. Y entonces quiere conseguir
con esa fuerza quiere dominar al hombre y conseguir lo que quiere. Dice que el demonio se hace así, igual que es débil por naturaleza, pero es fuerte de grado el demonio. ¿Qué significa eso? Que si uno lo echa afuera, si uno le planta mucho rostro, como él dice, el demonio se achica. Es como el hombre que le dice a la mujer, te dije que no, con firmeza, a algo que le está pidiendo. Te dije que no. Entonces cuando el hombre dice eso, la mujer se achica, porque es frágil. Tiene una naturaleza, por naturaleza es frágil. Pero por dentro, la mujer es fuerte cuando se deja tomar así por el deseo compulsivo de querer conseguir lo que quiere. Se va y después vuelve de nuevo a atacar de otra forma. Bueno, el demonio hace eso. Ustedes dicen, apártate de mí. Cuando ustedes tengan un mal pensamiento, apártate de mí, como echarlo afuera y rezar un Ave María a la Virgen. Enseguida el demonio los va a dejar, pero se va a quedar expectante, a la distancia, mirando. ¿Qué es lo que va a mirar? Mira cómo nosotros vivimos nuestra condición cristiana, cómo vivimos la fe, cómo vivimos la esperanza, cómo vivimos la caridad, cómo vivimos la justicia. Y él mira, y cuando él encuentra una debilidad en la práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad, por ahí va a entrar. Por eso dice San Ignacio que el demonio también se hace como un caudillo que quiere asaltar un castillo. Cuando llega, comienza a mirar el castillo, la muralla. Nosotros por la palabra es como que creamos una muralla en torno de nosotros. Cuando estamos escuchando a Dios, estamos como protegidos. Pero el demonio mira, observa, para ver por dónde hay un resquicio y por ahí entra y nos bate. Por ejemplo, si ustedes cuando han entrado a este recinto, que está ahora haciendo para celebrar la misa de modo provisorio, pero es un lugar santo, sagrado. Si ustedes entran acá y ni siquiera reparan que Jesús está ahí en el sagrario, y ni siquiera, por ejemplo, no hacen una genuflexión, adorando a Dios, el demonio ya los vio. Entonces por ahí va a entrar. Después, ¿qué va a hacer? Va a decir, sentate, estás cansado. La persona se empieza a aburrir, comienza a ver el celular o lo que sea, porque él ya ha visto y por ahí entra y empieza la tentación. Se empiezan a acordar que tenían que hacer tal cosa y ya no están acá, ya la cabeza está en otra parte. Entonces dice, el demonio se hace como un caudillo que quiere conquistar el castillo. Ustedes son como un castillo. La palabra es como el muro. Ahora, cuando ustedes salgan, tienen que cuidar la fe, cuiden la esperanza, cuiden la caridad. Porque si ustedes van a casa, por ejemplo, y alguien le dice, che, ¿me podés alcanzar tal cosa? Y ustedes dicen, hacen un gesto de fastidio, el demonio está atento y ya ha visto eso. Por ahí va a entrar y por la caridad va a entrar para convertir la caridad en egoísmo. La va a hacer enojar a la persona, la va a empezar a justificar y va a decir, siempre me piden a mí, ¿no? ¿Por qué no le piden a otro? Y la persona ya se pone mal y se disgrega la familia. Atención, es muy importante. A veces no sabemos por qué, de golpe sucede un desastre en la familia, de golpe. ¿Qué ha pasado? Alguien dejó entrar el mal espíritu, alguien lo dejó entrar. Y toda la casa se llenó de un mal olor espiritual. Y por último, también dice San Ignacio que el demonio se hace como varón, como un varón. Él dice con palabras exactas,
como un vano enamorado. Se refiere, por ejemplo, dice, el hombre casado que busca una mujer que no es suya, casada o soltera. ¿Qué le dice el hombre? Mejor no lo cuentes, no le digas a tu padre o no le digas a tu esposo. Y con palabras dulces le va a hacer que la mujer mantenga oculto el afer que tiene con él. ¿Se entiende? Porque él sabe que si ella habla, se acaba la historia. El demonio actúa así. Cuando él ataca, hace que ustedes mantengan en secreto el ataque y no se lo comenten a un sacerdote o a una persona espiritual. Cuando ustedes se sientan así atacados por todas partes, que andan desasosegados, falta de paz, vayan y busquen un sacerdote y cuéntenle, hablen, déjense ayudar. Y el sacerdote les va a ayudar, ¿para qué? Para cerrar ese resquicio, para que el demonio no entre. Le va a hablar de Dios, y hablándole de Dios, la palabra vuelve de nuevo a sellar la muralla de nuestro castillo interior. La vida es una lucha, hermanos, pero tenemos ventaja. Dios está con nosotros. Tenemos todos los días la misa acá, todos los días. Todos los días puedo fortalecerme con la palabra. Puedo leer la palabra, ahora que viene el mes de la Biblia, mañana empieza el mes de la Biblia, septiembre. Todos los días hay que leer la palabra. Como ahora vienen por el celular todos los días el Evangelio, léanlo bien, con atención. ¿Qué hacen a la mañana? Dejan entrar a Dios primero. Y Dios es el que los protege de cualquier tentación. Lean la palabra, mediten un ratito y empiecen la actividad. ¿Ven? Entonces, tenemos ventajas. No se desanimen. La vida es una lucha. Llegará el día en que también nos llegará la hora como le llegó a él. Y cuando nos llegue tenemos que estar preparados. Tenemos que decirle, Señor, ya está, yo también estoy preparado, vamos. Pero no empezar a retroceder y decir, Señor, dame un tiempo. No, cuando Dios llama, no hay más tiempo, se acabó. ¿No? Y ustedes saben que eso es tan frecuente hoy, ¿no? Miren, hoy estamos acá y mañana no sabemos si a las 6 de la tarde estaremos bajo tierra. Porque esa realidad la estamos viendo. No es virtual eso, hermanos, eso es real. Mañana podemos estar así. Entonces, si esto es así, aprovechemos este momento. Agradezcamos a Dios que hemos venido a cumplir con este hermano, a hacerle la misa. Miren qué hermoso que después de tanto tiempo, tantos hayan venido a ofrecer a Dios este sacrificio de Cristo. Eso es muy bueno. Entonces así vamos a estar siempre protegidos, no teman. Dios nos va a ir preparando, Dios nos va fortaleciendo, templando el espíritu, haciendo que lo amemos más para que cuando Él llega, nosotros decimos, Señor, ya te estaba esperando, vamos. Porque sabemos dónde vamos. Vamos a la casa, volvemos a la patria. Volvemos al lugar de donde nosotros hemos salido, la casa paterna del cielo. Que así sea. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también,
Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, ten misericordia de tu Hijo Domingo Antonio, por quien ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te imploramos humildemente que por este misterio de reconciliación merezca resucitar para la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Aunque no necesitas de nuestra alabanza, tú inspiras y haces en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por eso, unido a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se entregaba voluntariamente a la pasión, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, auméntame la fe, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios, aumenta nuestra fe, auméntame la fe. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Antonio y todo el clero, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de tu hijo Domingo Antonio Herrera, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de tu hijo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Ramón y todos los santos que te agradaron desde este mundo,
te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unamos nuestros corazones para decir a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Danos hoy nuestro pan. Perdona. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. Domini Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui et voluntate Patri, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam non verificati. Libera me per ausa gratia Santi, omnibus iniquitatius mei. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos hermanos que no puedan recibir a Jesús sacramentado, rezamos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, mi divino Salvador. Amén.
Mira, Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué puedo hacer? Este mundo sufre esclavitud, le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy la vida que con amor debes. Me pide pan desde la cruz, tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Oremos. Padre, renovados por el sacramento de la vida, del que también participó en la tierra nuestro hermano Domingo Antonio, te pedimos que por la fuerza de este santo misterio purifiques su alma y le concedas gozar para siempre de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. La misa ha terminado, vayamos en paz. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.